Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. En este video explicaremos las teorías literarias feministas que nos ofrecen una visión única sobre la literatura desde la perspectiva de género. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir. Virginia Woolf. Introducción. En el transcurso de la historia, la escritura femenina no tenía validez y se la consideraba como de menor prestigio. Pero con el paso del tiempo se han dado ciertos cambios en la sociedad, los cuales han permitido que las mujeres busquen sus derechos e igualdad ante los hombres. Las teorías literarias feministas son enfoques críticos que analizan a la literatura desde una perspectiva femenina, donde se destaca el papel de las mujeres en la escritura y la representación de género en la literatura. Abordan temas como la identidad, el poder y la opresión dentro de las obras literarias. ¿Qué abordaremos el día de hoy? Vamos a hablar acerca de un breve concepto de lo que es teorías literarias. Después hablaremos sobre la segunda ola del feminismo literario, la ginocrítica, feminismo negro, teoría feminista postestructuralista y por último la teoría de cuero. Teorías literarias feministas son aquellas que permiten aplicar los principios y enfoques del feminismo en el análisis de los textos, así como lo argumenta Vivero 2014. La teoría literaria ha transformado su noción a través del tiempo y en ella ha encontrado un lugar propicio para su desarrollo. Surge del debate hacia la primacía del falocentrismo y a la puesta en evidencia de la exclusión de otros sujetos de enunciación entre los que se encuentra la mujer autora. Página 74. Por consiguiente, la teoría literaria feminista tiene como una preocupación expresa por las mujeres y las disidencias sexuales y cuestiona los criterios patriarcales que definen que sea buena o mala literatura. La segunda ola del feminismo literario. Esta se desarrolla a partir de la mitad del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Acá se va a dar la lucha por el sufragio universal de las mujeres, el acceso a la educación superior, a cargos profesionales de cualquier tipo de rango y buscan también condiciones laborales iguales a la de los varones. Las mujeres escriben, publican, intercambian ideas, experiencias, se oponen al matrimonio, rompen con el esquema tradicional que existía hasta la época, y de esta manera, va a decir Holmes, abro cita, que surgió un nuevo interés por el sesgo androcéntrico de la cultura, donde la relación entre el lector y el texto arriba en función del sexo. Con ello, la segunda ola desafían las estructuras patriarcales que existieron hasta la época y van a abogar por una inclusión y un reconocimiento desde las perspectivas y experiencias de las mujeres en la literatura. Las características que presentan la segunda ola son, primero, que se busca representar a la mujer en la literatura, también que se rompe con el esquema patriarcal que existía en la época, se aboga por una mayor inclusión de las mujeres respecto al hombre, que las mujeres ya publican e intercambian ideas entre ellas y que examinan el análisis de la identidad cultural y de la identidad femenina que tienen y qué rol están cumpliendo dentro de ellas. Principal exponente de la segunda ola del feminismo literario. Kate Millett publicó el libro Sexual Politics en 1969. Dentro de este libro se plasma la opresión que existe entre los sexos y reúne la crítica literaria, antropología, economía, sociología y psicología. Ahora vamos a dar un ejemplo sobre la segunda ola del feminismo literario. Para ello hemos tomado la obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio.
La crítica literaria feminista de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen destaca la obra como una reflexión crítica sobre las representaciones de género y las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal del siglo XIX. A través de personajes como Elizabeth Bennet, la novela aborda la centralidad del matrimonio, recalca que la protagonista no se quiere casar, es decir, no quiere un matrimonio por conveniencia. Sin embargo, el análisis también resalta las limitaciones y desafíos que enfrentan otras mujeres en la obra, como Charlotte Lucas, revelando las limitaciones y desafíos que enfrentan ellas dentro de esta época. Este enfoque feminista nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los roles femeninos en la literatura clásica y cómo estas representaciones reflejan y desafían las estructuras de poder patriarcales de la sociedad de la época. La ginocrítica. La ginocrítica se enfoca en la exploración de la escritura femenina, recalcando la importancia de la experiencia femenina, las perspectivas de género y la creación literaria desde una óptica feminista. Desde esta perspectiva, Fariña y Suárez argumentan que tiene que ver con la mujer como escritora, con la mujer como productora del significado textual, con la historia, temas, géneros de las letras escritas por ellas. Por consiguiente, la ginocrítica es una teoría literaria feminista que se centra en la exploración y valoración de la escritura femenina y de la experiencia de las mujeres en el ámbito literario. Características. La ginocrítica se enfoca en la exploración de la escritura femenina desde la experiencia de la mujer. Hay creación literaria femenina y plasman una experiencia de las mujeres en el ámbito literario. Entre los principales exponentes de la ginocrítica tenemos a Jane Marcus. Jane Marcus se centró en analizar y en promover las obras escritas por mujeres desde una perspectiva de la ginocrítica, destacando la importancia en la historia literaria de las mujeres. Vamos a presentar también un ejemplo de la ginocrítica. Este ejemplo que vamos a presentar es de Charlotte World, de Jane Eyre, donde ella presta especial atención a la voz y a la experiencia de la protagonista. Jane explorando cómo enfrenta estas perspectivas de género. Se examinan las relaciones de poder entre los personajes, se considera el contexto histórico y social del siglo XIX donde se desarrolló y se analizan estos temas feministas como la independencia y la resistencia a las normas de género. Con ello, en este texto, en este ejemplo, la ginocrítica busca comprender la representación de las mujeres en la obra como la experiencia de la autora y cómo éstas influyen en su narrativa. El feminismo negro. Esta corriente literaria analiza, comprende y da voz a las experiencias de las mujeres negras y examina cómo la intersección de género, raza y clase social afecta a sus vidas, su identidad y su producción literaria. Con ello, menciona Truth que el feminismo negro se trata de construir su programa de lucha y emancipación sobre las estructuras de emancipación y surge por el abolicionismo y el sufragismo. Por consiguiente, la teoría literaria del feminismo negro se enfoca en la exploración de la literatura escrita por mujeres afrodescendientes, destacando sus voces, sus experiencias y su lucha contra la opresión sistemática basada en la intersección de género y raza. Características del feminismo negro. El feminismo negro comprende y da voz a las experiencias de las mujeres negras, examina la intersección del género, raza y clase social, explora la literatura escrita por mujeres negras. Los principales exponentes dentro del feminismo negro encontramos a dos. La primera exponente es Sojourner Truth y la segunda es Bell Hooks.
Sojunen Trum es una figura destacada dentro del activismo por los derechos civiles y de las mujeres del siglo XX, esto en Estados Unidos, mientras que Bell Holmes ha escrito extensamente sobre temas de raza, de género y clase, desafiando las estructuras opresivas y promoviendo la equidad en cada una de sus obras. También vamos a presentar el ejemplo. El ejemplo es de Ain't a Woman, que escribió Sojourner Truth. Acá en esta obra se aborda el feminismo negro a través del lente de la interseccionalidad, destacando la única opresión que enfrentan las mujeres negras debido a la intersección de género, clase y raza. Este libro va a criticar estereotipos y va a reivindicar en la historia y la cultura a las mujeres negras. También desafía la estructura de poder que perpetúan la opresión y abogan por un diálogo más estrecho entre los movimientos feministas y antirracistas. Esta obra va a reflejar entonces la importancia de comprender y abordar las experiencias específicas de las mujeres negras en la lucha por la igualdad. La teoría feminista postestructuralista. Esta teoría tiene un enfoque que se basa en el análisis de la literatura desde una perspectiva crítica de género. Golub 2011 argumenta: la teoría literaria feminista postestructuralista interpreta textos como sitios sin fronteras donde se produce el género, cuyos significados están relacionados con y cobra sentido cuando se articulan con los discursos disponibles en el momento histórico de su producción y con el entramado discursivo disponible en el momento de su recepción. La teoría postestructuralista plantea conceptos posmodernos para analizar y cuestiona las representaciones de género en la literatura, desafiando lo tradicional y buscando revelaciones de poder y significado de los textos literarios. Características. La primera característica: interpreta textos como sitios sin fronteras donde se produce el género y cuestiona las normas y estereotipos presentes en las obras. Desafía lo tradicional y examina los roles de poder que hay entre los personajes que se reflejan en la trama y las estructuras de la obra. Entre los principales autores tenemos a Helen Sierkowitz, quien escribió la teoría de la escritura femenina. Su escritura es una herramienta para desafiar las estructuras patriarcales y binarias en la literatura. También tenemos a Julia Kristeva, que desde su enfoque destaca la intersección entre el lenguaje, la identidad y el poder de la literatura. Un ejemplo de la teoría feminista postestructuralista en la literatura es el análisis de cómo se representan y construyen las identidades de género en la publicidad. La teoría feminista postmodernista se enfoca en cuestionar las nociones tradicionales del género, poder y representación, destacando cómo las identidades de género son socialmente construidas y mantenidas. En el contexto de la publicidad, los investigadores feministas postmodernistas podrían examinar cómo se presentan y se refuerzan estereotipos de género, analizando cómo se perpetúan ciertos roles y expectativas. Estos análisis podrían mostrar cómo se utilizan imágenes, lenguajes o narrativas para reforzar ideas preestablecidas sobre lo que significa ser hombre o mujer, cómo se asignan en ciertos productos o roles en función de género, y cómo estas representaciones pueden ser limitaciones o reforzar desigualdades de género. Además, se podría explorar cómo la publicidad refleja y desafía las nociones tradicionales de feminidad y masculinidad, qué tipo de discursos se utilizan para dirigirse a diferentes géneros y cómo estas representaciones impactan en la percepción social de las identidades de género.
El enfoque posmodernista feminista buscaría desentrañar las complejas interacciones entre el poder, la identidad y las representaciones culturales y las estructuras sociales para revelar cómo se construyen y mantienen los roles de género en la sociedad contemporánea. La teoría de queer. En esta teoría se va a explorar la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales, así como la representación de estas identidades en la literatura, desafiando a las normas binarias del género. Así voy a citar a Fonseca y Quintero. Abro cita. La teoría de queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y de la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Cierro cita. Entonces, con esta teoría se aboga por la inclusión y la representación diversa en la producción y recepción de la literatura, promoviendo así la igualdad y la aceptación de la diversidad de identidades que existen. Las características que va a presentar esta teoría de queer son, primero, que explora la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales en la literatura, que va a representar las identidades en la literatura desafiando normas binarias establecidas y aboga por una inclusión en la representación de la literatura. Sus principales exponentes son Judith Butler, reconocida por su trabajo en la teoría de queer y feminismo. Ha influido significativamente en la comprensión de la identidad de género y en la performatividad en la literatura y otros campos. Eve Kosofsky-Sedgwick, conocida por su trabajo pionero en estudios queer y literatura, examinó las representaciones de la sexualidad en la literatura y desafió las normas culturales y literarias relacionadas con el género y la identidad sexual. Un análisis queer de Orlando de Virginia Woolf explorará la fluidez de género del protagonista a lo largo de los siglos, cuestionando las normas binarias. Se examinará cómo la novela desafía las expectativas heteronormativas, especialmente en las relaciones y deseos de Orlando. La interseccionalidad se consideraría al analizar cómo la raza y la clase se entrelazan con la identidad de género y la sexualidad. Se prestaría atención a la representación de comunidades queer y a la subversión de narrativas tradicionales, destacando cómo la obra contribuye a la exploración de literatura de la identidad y la sexualidad no normativas. Para finalizar nuestro video, recordamos que las teorías literarias feministas han generado una serie de debates, perspectivas y enfoques dentro del estudio literario, influyendo en la forma en que se lo interpreta y comprende la literatura desde una perspectiva de género. Estas teorías no son estáticas y continúan evolucionando para abordar nuevas cuestiones en la literatura contemporánea. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las teorías literarias.